vimos un poquito de lo que era el invierno, ¿cierto? El invierno es una estación generalmente fría, la más fría del año, con temperaturas muy bajas. Y cuando empezamos a hablar un poquito de cómo se ve eso en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra cotidianidad, empezamos a tomar lo que la naturaleza arroja y adaptarla a esas temporadas que vivimos, con frío, tal vez un poquito aislados, o tal vez donde las personas que estaban más cerca ya no están tan cerca, donde a veces nos sentimos como sin tantas ganas. Yo le decía a mi esposo la semana pasada que de pronto algunos dicen, oye, a mí me encanta el invierno, me parece genial, a mí me fascina el invierno. Pero yo les compartí al final de la reunión que yo tenía esta expectativa cuando llegué al invierno de que era la propia propaganda Coca-Cola y no era así. Y yo quería que fuese así. Yo quería todos los días salir como si estuviese en vacaciones. Yo quería ver lucecitas de Navidad. Yo quería el chocolate caliente con masmelos todos los días. Pero me di cuenta y analizando esta temporada, esto que estamos hablando acá, yo decía, es que la naturaleza misma te arroja o te invita a ciertos comportamientos o rutinas. No es como que, es que yo no quiero porque es invierno. No. O sea, la misma naturaleza te va guiando. Y nosotros hablábamos un poco con base a esta cita que está en Salmos 46:10, que dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Quiere decir que invierno nos habla de una temporada de pausar, no de no hacer nada, sino de mirar hacia acá, de mirar hacia adentro, de trabajar en nuestros pensamientos, de escuchar la voz de Dios, de poder descansar. Por eso casi siempre en diciembre es que uno dice, oye, me voy de vacaciones, voy con mi familia, no pude compartir porque estuve trabajando, estudiando. Es una temporada generalmente de pausa y la naturaleza lo hace. Los animales empiezan a hibernar, las plantas entran en un estado donde las hojas se caen de los árboles precisamente para que el frío no mate al árbol, sino que él pueda estar lo más protegido posible. Y vamos a entender un poquito cómo ocurre ese ciclo. Muy interesante, ¿verdad? Yo he estado como, wow, Dios es tan perfecto. No solo en cuanto a lo que diseñó del ser humano, es la naturaleza entera, está entrelazada de una forma única y todo fue creado en un ciclo perfecto. Algo similar sucede acá en Santa Marta o en esta zona. El Parque Tayrona, no sé si para los que de pronto no sepan, lo cierran 3 veces al año. Yo ahorita estaba aprendiendo un poco más como atentas a esas noticias porque estoy trabajando con un hotel cercano a la zona, estaba en contacto con indígenas y los escucho a ellos y digo, ok, y empiezo a entender como tantas cosas y ellos dicen que la tierra necesita descansar. Además de eso, ellos hacen unos rituales que le llaman pagamentos, que es como temporada de gratitud con la tierra. Hacen como, yo lo veo así, no estoy diciendo que sea así, pero yo lo veo así, como tratos con las especies de ese sector para que no ataquen a las personas, bueno. Pero el punto es que ellos ven muy necesario el tema del descanso para la tierra. Entonces miren cómo la misma naturaleza nos empieza a arrojar hacia ciclos necesarios para nuestra propia vida. Dios ama la productividad, pero también valora el descanso. Por eso lo hizo también él mismo cuando terminó con la creación. En el invierno necesitamos que nuestro interior esté en calma. Necesitamos afinar nuestro oído. O sea, creo que es la temporada donde bajamos el ruido externo y decimos, ok, tuve a toda velocidad. Señor, quiero escucharte, quiero conocerte, necesito que me enseñes algo nuevo. O sea, el punto es, mi interior tiene que estar en calma para escuchar. Necesitamos aclarar nuestra visión. A mí me pasa que cuando ya llega a los 30, no me pasaba antes, yo siempre dije, yo tengo una vista prodigiosa 20/20, pero cuando ya estoy tipo 5 de la tarde ya veo borroso. Ya no veo nada, ya estoy así. Eso que siempre sigue la gente porque hace esa cara para enfocar, yo la hago. Y literalmente cuando uno está cansado no logra ver. Por eso también es necesario descansar para aclarar mi visión. Las temporadas de no hacer nada, entre comillas, tienen propósito. Y no solo es quedarnos quietos, sino bajar la velocidad. Las plantas, grábense esto,
Las plantas no mueren en invierno. No muere. Parece, pero no muere. Dios creó todo esto con un propósito y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, quiero que leamos una cita juntos que van a encontrar ahí en el archivo, Isaías 61:3. Hermosa esta cita, incluso aparece un pedacito en la invitación. Y tal vez la has escuchado, pero esta es otra versión. Dice, me dicen si ya alguno la tiene. Entonces, ¿qué? Voy a buscar. Bueno, en el documento está. Ahí vamos a poder seguir. Dice, a todos los que guardan luto en Israel les dará belleza en vez de cenizas, júbilo en vez de llanto y alabanza en vez de abatimiento. Porque para gloria de Dios, Él mismo los ha plantado como vigorosos y esbeltos robles. De pronto tú dices, qué bonito. Pero yo cuando leía esto, veía literal una transición. Si de pronto tu invierno tal vez no fue triste necesariamente, pero fue de silencio, de poca actividad. Pero también puede ser que fue de tristeza, de muchas emociones, de sentirte extraño, extraña, perdido. Pero aquí dice, les daré luto o belleza en lugar de ceniza. O sea, yo estoy viendo una transición. Y la estación que viene, luego del invierno, de que no hay nada de color, porque eso es loquísimo, porque tú vas en el camino y tú ves todo, si hay nieve, blanco. Y claro, para uno que luego no está acostumbrado, uno dice, hermoso. Pero cuando ya tú tienes varias semanas viendo todo blanco, sin color, la gente no sale, literalmente la gente no sale. Solo en el centro, a calentarse en un bar, a tomar vino caliente, cerveza caliente y cositas así. Pero tú no ves como en verano, que cuenta porque no estaba en verano así, pero la gente sale, se saluda en las calles. No, acá no, o sea, la gente se la pasa fumando y adentro de la casa, ya, nadie sale, o sea, las calles están en silencio y así se ve un invierno. Pero si tu invierno ha sido así, yo dice eso, yo daré belleza. Cuando sale la primavera o cuando empiezan a germinar brotes, empiezan a salir las flores y la gente dice, es la mejor temporada. Pero ¿se acuerdan que mi esposo decía la semana pasada? Tu vida o la vida no es una eterna primavera. Y resulta que como seres humanos queremos que todo sea así, queremos que todo sea perfecto, que brille, que se vea con color lindo. Y queremos siempre sentirnos en una primavera. Pero lo cierto es que la vida está llena de matices, de ciclos, y son necesarios y complementarios el uno con el otro. No hay estación que ocurra si no ha ocurrido una antes. O sea, todas se necesitan y vamos a ir aprendiendo poquito a poquito qué pasa y cómo se prepara una estación para la otra en la naturaleza. La duración de la luz del sol es prácticamente que la duración de la noche. Entonces es como muy balanceado. El día es perfecto, básicamente. Aumenta un poco la temperatura, lo que hace que la fotosíntesis en las plantas sea intensa. O sea, antes parecía que estaba muerto, había inactividad un poco. Sí había actividad, pero era muy poca. Ahora va a toda marcha por el aumento de la temperatura. Entonces, la fotosíntesis, las plantas por eso empiezan a germinar nuevos brotes, flores, semillas. O sea, las plantas cobran vida de una manera impresionante. Dice aquí, con tantas flores aumenta la actividad de polinizadores y hace que se reproduzcan mucho más las plantas. Entonces, empiezan las abejitas, empiezan las mariposas y hace parte del ciclo reproductivo. Comienza la migración de muchas especies, otros salen de hibernación, se reproducen en esta temporada y el ciclo del agua empieza a ser muy especial. A mí eso me llamó la atención porque la nieve se derrite y empiezan a correr los ríos, los acuíferos subterráneos empiezan a llenarse. Empieza a haber un ciclo del agua muy constante, un flujo, se recarga la naturaleza básicamente. Y esto también provoca lluvias. Entonces viene esa primera lluvia, que incluso la Biblia habla de eso, del año.
y empieza a haber una humedad impresionante, pero todo con el propósito de que la naturaleza se prepare para la siguiente estación. Yo les estoy contando todo esto como para que empecemos a entender qué sucede, pero luego vamos a hacer la conexión con nuestra vida, ¿vale? Con esta perspectiva, tal como pasa en la naturaleza, podemos decir que la primavera es la temporada ideal, perfecta, aunque yo voy a usar esta palabra y es óptima. La temporada es mi temporada óptima. ¿Óptima para qué? Vamos a aprender un poquito de eso. La primavera es una estación de transición. Nos sentimos diferentes, pero a su vez es una temporada de preparación. Se maximiza el crecimiento, se acumulan recursos que me van a ayudar a prosperar en el verano. ¿Qué trae el verano? Sequía, ¿qué más? Calor intenso. Entonces, si lo vemos como por intereses, decimos, ay, esta estación es mejor porque me gusta hacer este tipo de actividades. Pero no se trata de eso, es como más profundo. La temporada ideal es la primavera porque es óptimo para mi desarrollo. Pero no es de comodidad, o sea, no es como que, por fin la primavera. El clima perfecto, el ambiente perfecto y ya, es como la temporada de estar tranquilo. Sí hay cosas muy importantes que hacer. Entonces, voy a dar otros daticos y vamos hablando de eso, cómo sucede en nuestra vida. La humedad es óptima para la tierra y la planta, miren esto, guarda energía en sus raíces. O sea, en esta temporada, como la tierra está húmeda, está propicia para que las raíces empiecen a echar más hacia abajo. O sea, empiecen a extenderse y ella se recarga, por decirlo así, se llena de energía, guarda energía, una reserva para la temporada de sequía. O sea, no es como, llegó la temporada y lluvia en cantidad, acuíferos, mejor dicho, todo está perfecto y me relajo. No. Ella está preparándose, aunque el clima es el ideal. Está dando todo para seguir creciendo. Como los acuíferos y ríos están llenos, hay un gran abastecimiento para la oleada de calor. Me llamaba mucho la atención algo y es que Dios siempre nos prepara todo para la siguiente estación o temporada de nuestra vida. O sea, sin importar la temporada en la que tú te encuentres, puedes estar seguro de que Dios ya preparó lo que está sucediendo y lo que va a venir más adelante. Él tiene todas las condiciones necesarias para que tú crezcas. Porque ahora uno dice, uy, el calor excesivo. Claro, a medida que pasa el tiempo es mucho más fuerte este tema del cambio climático y todo. Pero aún así veo cómo Él proporciona todo lo que las plantas y los animales y aún el ser humano necesita para cada una de estas estaciones. Por ejemplo, en primavera no se cosecha, obviamente, porque apenas están germinando las plantas, ¿no? Pero luego viene una temporada de cosecha, que eso lo vamos a ver en la siguiente estación, que es el verano. Y si nos damos cuenta, o si estudiamos un poquito, vemos que las frutas que se cosechan en esa temporada son las más jugosas, las más refrescantes. Y luego viene una segunda cosecha, pero ya no son este tipo de frutos, son otros necesarios para la temporada. Entonces miren cómo todo está perfectamente sincronizado y hecho para nuestro provecho, para nuestro crecimiento y bienestar. Y eso solamente lo hace Dios. Ahora piensa en tu vida. Dios ya preparó todo lo que necesitas para la temporada que estás viviendo. De pronto no lo logramos ver, de pronto decimos que yo no voy a la salida, yo me siento un eterno invierno, un verano donde hace un calor donde no me soporto, donde quiero salir corriendo. No sé en qué temporada sientas que estás, porque igual me faltan estudiar otras. Pero independientemente de es saber y poder pedirle a Dios que te revele esto, que te diga, Señor, necesito creer que ya tú me has dado lo necesario para sobrevivir. Y no solamente como tengo que pasarle y ya, sino aprender, entender y hacer lo necesario para vivir al máximo esta temporada. Porque ahora no quiero que pensemos, necesito pasar esta temporada. O sea, se trata de un checklist y tengo que pasarla. No. Hay propósito en cada temporada de nuestra vida, como se los decía ahorita. Hay algo que Dios tiene que hacer, hay algo que Dios está renovando. Y precisamente la primavera le llaman así, que es como una temporada de renovación. ¿Por qué? Porque obviamente los ríos empiezan a correr, el agua empieza a fluir, las plantas es como que renacen
y brotan nuevas semillas como una siguiente generación, le llaman a nivel biológico, de plantas. Y me parece muy curioso de que en esta temporada de primavera Dios quiere renovar muchas cosas en nosotros. Por eso la tarea o el ejercicio, en las mesas. ¿Qué cosas te gustaría que Dios renovara en tu vida, en tu relación con Él, en tu relación contigo mismo, en tu relación con otros? ¿Cuál es ese renovar o eso que va a traer ese fluir? De pronto Dios sí te quiere en esta temporada, pero hay cosas que no están permitiendo que avancemos o pasemos a la siguiente. Y creo que la primera es entender cuál es el propósito de cada temporada. Lo segundo, ¿para qué es la temporada de primavera? La primera es entender que es una temporada de transición y que necesito recargar o nutrir mis raíces. Mis raíces. En este caso, como persona, como ser humano, necesito nutrir mi alma, las raíces de mi vida. Voy a lo segundo y les voy a contar algo que me pasó en esta semana. Lo segundo es que es una temporada de siembra. Paula, ¿en qué vamos a hacer? Yo como ser humano, ¿en qué tendría que sembrar? Gracias a las lluvias, el suelo se enriquece y facilita que las plantas desarrollen sistemas de raíces más profundos y saludables. La tierra está fértil y la reproducción de las plantas, o sea, por todo este crecimiento, se producen semillas que se propagan gracias a las especies, a las lluvias, se van corriendo por todos lados para que se siembren y se repita el ciclo de reproducción de las plantas. Hay una cita muy hermosa que hemos repetido mucho y es Salmos 1, verso 3, que dice: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Será como árbol plantado junto a corrientes. Veíamos al principio, dice Dios: le daré belleza en lugar de luto, porque yo los he plantado. Entonces miren lo lindo y cómo para Dios cobra tanto sentido ver nuestra vida como esa planta que puede estar sembrada. Nosotros en la casa, voy a contarles 2 historias. Nosotros en la casa tenemos una planta, 2 años. No sé, yo le conozco así, no sé cómo se llama la verdad, si tiene otro nombre, pero yo le digo potos, que es la que tiene unas hojitas como anchas que usan en todos lados y ella crece la hoja un montón y enrolla los árboles. Bueno, de pronto sabes cuál es, pero no la conoces por su nombre, pero yo le llamo así potos. Y yo sé que esa planta es de mucha humedad, de full agua. Y yo la tenía en una botellita con agua, sin tierra. Y esa planta no se murió en 2 años, o sea, pero tampoco avanzaba, o sea, ella estaba ahí, ya, normalita, o sea, ella existía. Linda, bien, pero ya. Y un día, bueno, yo no sé, yo dije, voy a botar esa botella, ya me cansé esa botella, no la quiero ver más. Y no sé por qué, se me murió una planta. Se me murió una planta y quedó la maceta grande, una matera, una matera gigante con tierra. Y yo dije, ¿qué hago con eso? ¿Será que planta algo nuevo? Y yo dije, ven acá, vamos a plantar. Yo no sé si fue mi idea o fue de mi esposo, pero el punto es, vamos a plantar eso. Ok, tú bien. Vamos a plantarla. Oye, estoy impactada con K de esa planta. ¿Cómo ha crecido? Yo creo que en un mes. O sea, no lleva mucho de estar plantada. Y ya enseguida botó la rama y se empezó a enrollar. Yo obviamente estoy dándole figurita ahí toda linda. Mi planta. Orgullosa. Ya tiene otra rama. O sea, de verdad, yo estoy impresionada de cómo solo el hecho de ponerla en la tierra hizo que creciera. Y voy a lo segundo. Esta semana estuve pensando en este tema desde el lunes, por ahí no sé. Y hablando con Dios, Dios me da como una imagen muy clara de cómo se ve una planta sembrada, pero también cómo se ve una planta cuando la arrancan de la tierra. Las raíces, obviamente tú las jalas, quedan llenitas de tierra, o sea, un poco. Algunas secas, algunas pues evidencias si está enferma, u otras simplemente están como, las sacaron, las arrancaron y ya. Pero Dios me decía, solo puedes vivir en cada estación y temporada de tu vida como es cuando estás plantado. O sea, no hay manera de que tú pases a la siguiente estación si tus raíces no están en la tierra.
¿Y qué es que mis raíces estén en la tierra? Que yo pueda estar conectada o conectado a mi Creador. Que yo pueda estar cerca y mucho más cada temporada de aquel que me conoce perfectamente, de aquel que sabe todo de mí, aún mis más grandes secretos, y no le teme a eso. Es la única manera en que yo puedo tener una perspectiva diferente y vivir cada temporada con propósito. Porque como les decía ahorita, no es vivir por vivir, es vivir con intención y propósito. Y que yo pueda pasar a la siguiente y decir, estoy listo. Sequía, calor, estoy listo. Pero creo que a veces es difícil enfrentar los desafíos de cada temporada porque nuestras raíces no están completamente conectadas o plantadas en la tierra y tengo temores. Es más, hay una cita muy parecida a esta, o quizá otra versión, donde dice, no, sí es la de Jeremías, porque creo que les había mencionado en algún momento en otra reunión, que Jeremías había escrito esto antes, lo del árbol plantado junto a... ya lo había dicho. Y él lo dice de otra forma y dice, no le teme a la temporada de sequía. Y yo quedé plop. O sea, yo dije, es literal que vivimos la continuidad de estos ciclos en nuestra vida. Y si yo estoy bien plantado, conectado a la fuente de vida, al agua que necesito, a los minerales, a la energía, entonces yo no voy a temer y voy a dar fruto cuando tengo que dar fruto. Ahorita vamos a hablar del fruto, muy interesante. Solo por mencionar, bueno, yo iba a decir algo antes de que se me olvide. Esto de vivir las temporadas no se trata de un check-in o checklist, como le quieras llamar, una lista de quehaceres, sino más bien de conectarme profundamente a los propósitos de Dios para mi vida, de decirle, Señor, ¿tú qué quieres para mí o de mí en este tiempo? Y no se trata solo de voy a hacer lo que Dios dice, no. Es entender qué está viendo Dios. ¿Saben? Que Dios tiene una perspectiva muy diferente de la nuestra. Nuestra perspectiva, nuestra visión es súper limitada. Está hasta cierto punto y a veces nos encontramos en momentos donde dice que es así y no me parece y yo pienso esto y esa persona. Pero resulta que hay otra perspectiva mucho más grande. Pero nosotros, porque somos seres humanos limitados, nos quedamos solamente con algo. ¿Y sabe quién puede cambiar tu perspectiva? El que está viendo mucho más que tú. El que está viendo desde afuera. No porque esté lejos, sino porque está viendo todo el panorama. Con mi esposo estábamos pensando estos días algo que nos pasó. Conexiones súper locas. Y él me decía, no pienso en la conexión última esta que ocurrió, que fue súper rarísima. Estoy pensando en todo lo que pasó antes para llegar a este punto. Que tú entraras a trabajar con X empresa, que estando en esa empresa estuvieses en X lugar y allá conectaras con una persona y esa persona termina siendo un familiar lejano y y uno dice, ¿en qué momento? Ay, sí, casualidad de la vida. No. Hay una perspectiva mayor y todas las cosas están conectadas entre sí y tienen un propósito. La naturaleza en sí vive este ciclo cada año por estar, en la tierra, por estar allí, por ser parte, porque esas plantas están enraizadas. Pero si yo no estoy conectado, me muero. Miren lo que les decía ahorita. Teníamos esta planta en el agua porque tenía algo básico para vivir por su especie, pero ya necesitaba más que eso. Primero, en una botellita no iba a poder crecer mucho. Saben que yo la veía como echando raicitas y a veces le salía como un retoñito y yo decía, ¡ay, qué linda está creciendo! Se moría otra hoja. O sea, eso que sale una nueva y se muere otra. Pero verla ahorita y que las hojas están empezando a coger un tamaño que le faltaba tierra. Entonces creo que a veces también nos conformamos con, ya estoy haciendo esto. Es lo necesario, es lo básico y ¿por qué no pasa nada? Tal vez necesitas mucho más que solo eso que estás haciendo o estás utilizando. Y ese más solamente lo vas a poder conocer preguntándoselo a Dios, hablando con Él, conectando con Él. Voy a mencionar algo bien interesante porque quiero que se lleven algo en su corazón hoy. El mensaje es súper breve, súper al punto porque no hay mucho. O sea, es profundo
pero hay muchos datos que podamos asemejarlos a nuestra vida porque son muy específicos. El pensamiento que quiero que te lleves es: necesito estar plantado en Dios, porque Él es plenitud. En Él yo tengo todo lo que necesito. Mi esposo hablaba la semana pasada de que en la Biblia hay una gran simbología respecto al agua, y es que el agua representa a Jesús. Cada vez que en la Biblia nos hablan de un río, del agua, están hablando de Jesús. Aún desde el inicio de la creación, Jesús estaba allí presente. Y cuando vemos todo esto, ahorita les voy a tirar un dato que ayer se me voló la cabeza, haciendo los últimos apuntes del mensaje, y yo decía, wow, todo está tan perfectamente conectado. Voy a mencionar algunas citas que están en la Biblia, que afirman esta idea de que necesitamos estar conectados con Jesús. Dice Ezequiel 47:9, y sucederá que donde quiera que pase el río de Dios, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá, y las otras son purificadas, y así vivirá todo por donde pase el río. En otra versión dice que todo lo que entre en el río tendrá sanidad, porque es un río vivo. Salmos 46:4 dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Y el último, que es lo que les digo que me voló la cabeza, nos habla de Jesús muy específicamente. Quiero que presten atención en este punto y ya con esto termino. Dice Apocalipsis 22:2, y corría en medio de la calle principal de la ciudad, en ambas riberas crecía el árbol de la vida, que produce frutos todos los meses, 12 veces al año, y con sus hojas se curan las naciones. Jesús es quien refresca la tierra. Jesús es quien nos hace crecer. Jesús es el que nos da semilla para sembrar. Jesús es quien me ayuda a soportar las altas temperaturas de mi vida. Me encanta esto porque yo le decía ayer, nosotros hablamos siempre de los mensajes y nos escuchamos. Yo le decía, me impacta porque cuando Jesús da promesas a su pueblo, a su iglesia, a nosotros, y nos dice, vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero cuando hablan de Jesús, dice que Él es el árbol de la vida, que da fruto todo el tiempo y sus hojas son para sanidad. Es decir, Él es el gran árbol. Y si yo no me conecto, yo me muero. Si yo no me conecto, yo me pierdo. No sé hacia dónde voy, no entiendo por qué está pasando lo que está pasando en mi vida, no entiendo por qué no encuentro respuestas, no encuentro por qué me siento en un ciclo repetitivo de patrones, de ideas, de problemas, o simplemente como que no están las cosas mal, pero tampoco están bien. Ahí, estoy viviendo como la plantica que les decía en el agua, ya, no hay más nada. Pero me encanta porque dice, con sus hojas se curan las naciones. Ayer sí, no sé por qué le puse a mis hijos un documental de especies animales. No creía que eran muñequitos, le puse especies animales, pero yo me entretengo también y aprendo. Y decían algo, hablaban de varios animales gigantes en la naturaleza, el elefante, el gorila, no sé qué, y hablaban como el narrador hacía una ruta bien bacana en su diálogo, en su narración, donde él decía que el elefante pasa por cierta ruta y él va comiendo todas las hojas, frutas, lo que encuentre, depende de la temporada. Y dice que llega a veces a ciertas zonas donde ese tipo de plantas que están allí lo enferman. Pero él sabe que hay otro lugar donde puede encontrar hojas que lo sanan. Una cosa loca, de verdad, yo estaba impactada ayer. Y yo decía, wow, entonces él emprende su búsqueda con su malestar, con todo, emprende su búsqueda hacia ese lugar donde están las plantas o las hojas medicinales. Y llega, obviamente es un recorrido larguísimo, pero el punto es que llega y encuentra lo que necesita. Quiero que no se te olvide esto. En cada temporada de mi vida, Jesús me provee lo que necesito. Aun cuando las cosas no vayan tan bien, aun cuando parece que es la temporada perfecta, pero un día algo salió mal. Una noticia inesperada, te equivocaste en algo y te costó mucho.
pero Jesús me provee lo necesario. La gran pregunta es, si esta es una temporada de siembra, necesito estar enraizado, pero necesito sembrar. ¿Qué debo sembrar? Yo necesito sembrar o trabajar y cuidar, regar mis semillas que vienen como resultado de mi relación con Dios, de mi relación con el Espíritu Santo. La Biblia habla del fruto del Espíritu. No sé si lo has escuchado, en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Una vez me leí un libro que básicamente te ayudaba al final a hacer como una escala y tú decir cuánto tenías de cada uno. Y yo, Dios mío, qué difícil. Porque claro, tú dices, ay, Señor, dame amor, dame paz, dame alegría. Pero empezar a entender que yo también tengo que trabajar para ver ese fruto. O sea, hay una semilla que la planta el Espíritu. Y es, conéctate conmigo y esto lo vas a ver crecer. Pero también yo tengo una participación, yo tengo que cuidar esa semilla, yo tengo que regarla. ¿Para qué? ¿Cómo me serviría a mí recoger ese fruto, por ejemplo, en la estación que viene, que es verano? Hombre, que el día que estoy a tope por la alta temperatura, por conversaciones, por relaciones en el trabajo que me tienen cansada, mi paz, mi paciencia, mi amabilidad van a salir a flote, a relucir. Entonces miren que sí necesito sembrar en mi fruto. Si no, por eso me estreso, por eso me cargo, por eso desespero y me rindo. Entonces yo necesito trabajar, regar, cuidar esa semilla. Su fruto en mí es lo que voy a cosechar cuando vengan las sequías, cuando venga el calor. Para que nazcan frutos, la semilla debe morir. Debe ser plantada. ¿Cómo muere una semilla? Cuando la plantas en la tierra, que se quiebra y empieza a brotar. Debo sembrar en mi voluntad. Eso es lo difícil, ¿cierto? Debo poner en la tierra mi corazón para dejarlo crecer a Él en mí. Y la última cita, que está ahí mismo en Gálatas 5, dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Cuando esto ocurre, todo esto que les digo, dejo que la lluvia me refresque, me renuevo, planto, o más bien echo muchas más raíces hacia el fondo, me reservo con energía en lo que necesito, me preparo para la siguiente temporada y siembro, entonces soy como esa planta que vive con propósito. Soy una vida que se vive con propósito. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que cuando cosechamos el fruto, no solo es para mí, es para los que me rodean. Mi familia puede comer de ese fruto, las personas que amo, mis seres queridos, mis amigos, las personas en el trabajo, a los que enseño, no sé, en el lugar que te desarrolles, te desenvuelves. Otros van a poder disfrutar. No iba a decir esto, pero creo que esa es la razón de por qué a veces nos cuesta estar en lugares, tal vez mantenernos en un trabajo, a veces peleamos mucho con la gente, no nos entendemos, chocamos constantemente. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que en la medida en que yo me conecte, hay una semilla en mí que promete dar fruto. Hay una promesa. No te vas a quedar sin fruto mientras estás plantada. Vas a ser una planta con propósito, una planta que crece, que reverdece, que se nutre, que tiene lo necesario, que bendice a otros. Y creo que ese es el propósito de Dios al habernos puesto en esta tierra. Mi vida entonces va a ser una vida de bendición.